Pues nada, de verdad, muchas gracias. Un honor siempre hacer alguna actividad para la SEIM. Y bueno, un año después, pues volvemos a revisar un poco esta cuestión. La verdad es que durante todo este año que hemos aprendido un poco sobre la transmisión, ¿no? No tengo conflictos de interés y debo decir que me he manifestado varias veces como incapaz de seguir la literatura científica en COVID, como creo que nos pasa a más de uno, ¿no? Y uno aprovecha este tipo de reuniones pues para ponerse al día, que es lo que he hecho yo escuchando a todos vosotros, y preparando mi charla pues también he podido refrescar algunos conocimientos, poner al día alguna cosa y ver un poco cómo vamos, ¿no? Bueno, esta era la diapositiva que yo ponía hace un año y pico, ¿no? Y decía que teníamos información que provenía de otros virus respiratorios, de otros coronavirus, y por lo tanto pensamos que el mecanismo de transmisión fundamental era las gotitas respiratorias, y luego el tema del contacto, ¿no? Las manos, los fómites, ¿no? Y poníamos entre interrogantes porque se empezaba a hablar mucho del tema de la transmisión aérea, ¿no? Bueno, veremos a ver cómo ha cambiado un poco esto. Tony creo que ha hecho una presentación excelente, como era de esperar en su caso, y algunas de las cuestiones que yo voy a tocar él las ha comentado también, pero bueno, haré énfasis en alguna cuestión concreta. Bueno, lo primero que aprendimos relativamente pronto es que los pacientes asintomáticos transmiten, ¿no? Tanto los pacientes asintomáticos porque nunca desarrollan síntomas, como los pacientes asintomáticos porque todavía no han desarrollado síntomas. Pero sabemos que al menos, como te ha puesto también Benito antes, 2 días antes de empezar a tener síntomas pueden ya ser sintomáticos. Esto tiene una importancia absolutamente capital, ¿no? En esta enfermedad, porque en otras enfermedades, cuando uno se pone malito, pues no sale a la calle o tiene menos tendencia a salir y a reunirse con otra gente. Y aquí, pues, eso no ocurre, ¿no? Al no tener síntomas, pues mantenemos el nivel de actividad habitual. Y, por tanto, desde el punto de vista epidemiológico, tiene importancia capital. Fijaros aquí en este trabajo, pues planteando distintas circunstancias y situaciones, qué porcentaje de pacientes que nunca son sintomáticos o son sintomáticos son los que producen el porcentaje relativo de infecciones en función de los días, ¿no? Y veis que el porcentaje es tremendamente alto, y lógicamente eso ha sido una de las circunstancias muy complejas de manejar esta enfermedad, y lo sigue y lo seguirá siendo, ¿no? Bueno, la otra cuestión ha sido esta discusión tan intensa y tan importante sobre los aerosoles, sobre todo esto, ¿no? Para mí, el aprendizaje más importante ha sido pues que una de las reglas de oro que hemos mantenido, como pasa tantas veces en medicina, ¿no? Durante tantos años para las medidas de prevención que tomábamos, ¿no? Y que diferenciamos para otras infecciones, la gota respiratoria, que tenía una trayectoria balística y que cae al metro o poco más, ¿no? Del paciente cuando la emite, a gran diferencia, por supuesto, del aerosol, que es una partícula de un tamaño muy inferior y que se queda flotando durante horas y tal. Pues esa diferencia que tenemos tan clarísima y que hemos utilizado en las medidas de control, pues resulta que, como ocurre tantas veces en biología, no existe, ¿no? No hay un punto de corte. Lo de las 5 micras era una gran mentira, ¿no? Esto es un fenómeno continuo, y cuando uno respira, tose o canta, pues emite distintos tipos de gotitas, y unas son más pequeñas y otras son más grandes. Y es verdad que hay determinados patógenos que viven mejor o viven más o transmiten más en la gota grande y casi nada en la gota pequeña o en la gota que queda suspendida en el aire, y otros pues puede no ser así, ¿no? Y el caso del coronavirus, yo creo, en mi opinión, creo que actualmente me atrevo a decir que existen pocas dudas de que se transmite por esto que se llama aerosoles, ¿no? Y el cuánto y el cómo, pues también me atrevo a decir que creo que tiene una importancia muy alta. Todos los que hemos tenido algún brote en el hospital, en el que hemos visto que a través de un caso índice, pues hay 7 o 10 o 15 pacientes de un ala pues rápidamente infectados, uno se da cuenta a través de un familiar o de tal, uno se da cuenta que probablemente eso no puede ser por la gota de mayor tamaño o por las manos, ¿no? Y obviamente pues hay otro tipo de evidencia. Es decir, que esta enfermedad nos ha enseñado, como suele ocurrir, una enfermedad nueva no solo nos enseña cosas de esa enfermedad, sino nos enseña cosas de otra enfermedad. Esto lo ha comentado Tony, y también es un aspecto absolutamente fundamental para entender un poco lo que hay que hacer y cómo se ocurre la transmisión. La transmisión de coronavirus SARS-CoV-2 no ocurre de manera homogénea, no es una transmisión en sábana, de manera que si hay la famosa tasa de reproducción, el R sub 0 famoso, o es de uno no sé cuánto, pues cada paciente va a infectar. Eso es mentira, no ocurre así. Como ha explicado muy bien Tony, hay muchos pacientes
el 80% que transmiten poco o muy poco o incluso nada, y sin embargo hay un bajo número de personas que transmiten a un montón de personas, con lo cual lo que se van produciendo son pequeños o grandes brotes que son los que van amplificando la transmisión, y alguna transmisión ocasional que por su alto número pues termina siendo un número importante de pacientes, pero que no es la vía fundamental de diseminación del virus, ¿no? De manera que, pues como tenéis aquí en el ejemplo este A, una persona pues es capaz de producir pues este altísimo número de casos, y es razonable pensar que si estamos en una zona donde hay una acumulación de personas importantes con casos asintomáticos, alguna de ellas puede ser un caso de esto y transmitir la infección a muchísimas personas más, ¿no? Y así es como la cosa va ocurriendo. Esto también, de nuevo, es otra enseñanza, ¿no? Porque, de nuevo, ese famoso índice, pues, que si hacemos una media, pues nos sale, y nos sale el número que sea. También es una mentira, ¿no? Es una mentira estadística, como solemos decir, ¿no? Porque no existe una persona y media, ¿no? Pues aquí no es que haya una transmisión homogénea de la que podamos hacer una media, sino que hay eventos de mucha transmisión y otras muchas circunstancias en las que no hay ninguna transmisión, ¿no? Y, por tanto, identificar las variables que influyen en eso es clave. Se han identificado algunas, lo de hablar en voz alta, lo de tener más reacciones sociales, tener una carga viral en las mucosas más altas por los motivos que sean, pero probablemente sería muy importante identificar o poder predecir quién puede ser capaz de hacer eso, ¿no? Bueno, pongo estas dos fotos, pues yo creo que, aunque son dos artículos distintos, creo que es el mismo restaurante en China, en el que pues se producen una serie de casos en 3 mesas, ¿no? Mientras que no se produce ningún caso en las mesas de al lado, alguna a menor distancia de los posibles casos, del posible caso índice que otros pacientes, ¿no? Y esto se ha correlacionado con la cuestión de la ventilación. Este es un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos en los que la cuestión de la ventilación pues ha tenido relevancia, ¿no? De manera que uno se ha visto pues comentando, hablando y aprendiendo de personas técnicas que trabajan en este ámbito, pues cómo son las ventilaciones de los hospitales, de los hoteles, de los restaurantes o de los locales, y cómo deberían ser para que fueran más saludables, ¿no? Y aquí hay, yo creo que aún bastante evidencia que producir para saber exactamente qué nivel de inversión haría falta para modificar estos sistemas de ventilación de manera que fueran eficientes y fueran protectores, y los sustituimos por ahora pues por abrir ventanas y puertas que corra el aire y juntarnos el menor número de personas posible. Pero es posible que haya aspectos de la ventilación que sean relevantes o muy relevantes y que haya que tener en cuenta, porque esto es cuestión de que te toque un hipertransmisor en el local al que tú entras a lo que sea, ¿no? A tomar un café o a reunirte con otros compañeros, ¿no? Este es otro de los ejemplos que ha sido muy famoso, el famoso ejemplo del coro, ¿no? Donde una persona que estaba pues situada aquí, enfrente del coro, pues esta persona solita fue capaz de transmitir el virus pues a un altísimo número de personas del coro, ¿no? Y se ha hablado pues de la cuestión de circunstancias que aumentan la transmisibilidad, como cantar, como hablar en voz alta, por supuesto la tos, el estornudo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por si a alguien le gusta la infografía, esta es y pongo ahí la referencia, es una infografía brillante de este medio de comunicación. Cuando las cosas están bien hechas, pues hay que decirlas, ¿no? En la que se explica de una manera fantástica y con unos gráficos preciosos y muy animados, muy, muy adecuados, cómo se produce la transmisión por esta vía. De manera que lo pongo ahí por si alguien le quiere echar un vistazo. Bueno, pues si se transmite así la cosa, vamos a ver qué intentamos hacer para transmitirlo, ¿no? Y vino en aquella época, si recordáis, ¿no? La gran historia de las mascarillas, ¿no? Yo recuerdo haber dicho en mi hospital que al inicio de esta cuestión, pues que aquello de usar mascarilla, que no había evidencia y que todavía no había que usarla, hasta que de pronto, de un día para otro, cuando tuvimos un brote de sanitarios infectados en nuestro servicio de urgencia a raíz de un hipertransmisor probablemente, pues ya al día siguiente yo fui el primero que dije todo el mundo con mascarilla, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos sobre esto después de un año? Pues sabemos que primero en los estudios hechos con modelos como este de aquí, ¿no? En el que se analiza pues la cantidad de virus viable en el aire exhalado con o sin mascarillas, ¿no? Hay estudios en modelos animales,
como sabéis, ¿no? Poniendo entre los animales pues un filtro que equivale a una mascarilla directamente entre cajas de animales, uno infectado y otro no. Y aquí tenemos pues lo que ocurre cuando uno exhala aire, o toma un frotis nasal o un frotis faríngeo. Qué pasa cuando se expulsa determinado tipo de partículas y en el aerosol. Y qué pasa cuando, bueno, pues con los distintos tipos de circunstancias, pues vemos que claramente cuando utilizamos una mascarilla quirúrgica, se reduce de manera muy importante el número de muestras en las que hay virus viable y la carga viral de esas muestras, ¿no? Bueno, por tanto, ponerse una mascarilla protege a los demás. Es decir, yo me pongo una mascarilla quirúrgica, hay mucha discusión sobre las mascarillas de tela, y tienen que tener una serie de características para que realmente tengan esta eficacia. Pues me pongo una mascarilla quirúrgica o una buena mascarilla de tela con las 3 capas famosas y tal, y resulta que yo si tengo virus en la vía respiratoria, pues cuando toso o cuando hablo voy a expeler muchísima menos cantidad de virus o ninguno comparado con alguien que no la lleve, ¿no? Bueno, hubo un metaanálisis de la Organización Mundial de la Salud en el que evaluaban, por una parte, la distancia física, por otra parte, el usar mascarilla y, por otra parte, la protección ocular en función de los distintos estudios que había, estudios de distinta calidad, algunos realizados o no en esta infección, etcétera. Y, bueno, esta fue un poco la primera evidencia más sostenible sobre que la distancia física, el uso de mascarillas y la protección ocular pues podían ser protectoras, aunque como veis aquí con una fiabilidad baja de esta evidencia, porque los estudios tienen una calidad pues obviamente dudosa. Es muy complejo hacer el diseño de estudios adecuados aquí, ¿no? Otro ejemplo de un resumen de estudios en los cuales se ha evaluado también el uso de mascarillas, y no me voy a parar porque creo que no merece la pena, pues como en estos estudios, unos que son antes-después, en fin, hay distintos tipos de diseño, todos ellos con sus limitaciones, pues como muestran que el uso de mascarillas es protector a efectos de los eventos de transmisión, y aquí probablemente tiene que ver el efecto que hemos comentado de que evitamos expeler el virus, y además tiene un efecto protector para la persona que lo lleva porque tiene una capacidad de filtración que, dependiendo del tipo de mascarilla, será mayor o menor, pero que la mascarilla quirúrgica probablemente es suficiente para, en la mayoría de las circunstancias, ser eficaz, probablemente, y sobre todo cuando está bien ajustada, cuando nos la ponemos adecuadamente. Probablemente en circunstancias concretas sea razonable el uso de mascarillas que tienen un nivel de filtración mucho mayor, como las mascarillas N95, FFP2, etcétera, cuando estamos en ambientes de alta concentración viral o en determinadas circunstancias. Pero, de nuevo, muchos estudios sí que resaltan que es más importante lo bien ajustada que tengamos la mascarilla a veces que si es una N95 o si es una mascarilla quirúrgica. Este ensayo supuso una decepción, ¿no?, para la defensa del uso de mascarillas. Este fue el famoso ensayo danés en el que se comparaban 2.000 y pico personas a los que se había recomendado, además de las medidas, digamos, estándares de alejamiento social, etcétera, etcétera, pues el uso de una mascarilla se les había recomendado, y había una aleatorización individualizada por personas. Bueno, esto se hizo mediante por correo postal, etcétera, etcétera. Bueno, y la variable de resultado principal, que era tener una infección por coronavirus diagnosticada por PCR o desarrollar una serología positiva o ingresar en un hospital con algo que se pareciera mucho al coronavirus, pues ves que la diferencia en los pacientes que usaron mascarilla numéricamente fue un poquito inferior, pero no sustancialmente inferior, y desde luego nada estadísticamente significativo. Esto fue un golpe, ¿no?, en esta situación, pero es verdad que este estudio pues ha sido criticado fundamentalmente por falta de potencia estadística. Probablemente el nivel de exposición era bajo en esta situación. La aleatorización se hizo a nivel individual y no por grupo, y en este tipo de estudios probablemente es importante ese matiz. La variable de resultados, bueno, hay quien ha dudado de ella, y el hecho de que la gente le recomendáramos usar la mascarilla y eran los propios pacientes los que decían si la habían usado o no. Y en Dinamarca, en ese momento, el uso de mascarilla en la comunidad era prácticamente inexistente, nadie llevaba mascarilla, con lo cual eso ha hecho dudar también a gente de lo que los propios pacientes decían. En cualquier caso, este resultado hay que resaltarlo como un resultado que no fue a favor de este dato, aunque ha sido muy criticado. Bueno, el uso de mascarillas en cualquier caso se ha impuesto, yo creo que razonablemente, en la mayor parte de las circunstancias,
por aquello de que es muy difícil explicarle a la gente que desde luego es muy importante si vas a estar en un espacio cerrado, si vas a estar o en un espacio abierto y vas a estar cerca de otras personas, pues nos obligan a llevarla, incluso llevamos por el campo, lo cual eso sí que no tiene ningún sentido, o si vamos caminando solos por la calle, eso carece completamente de sentido, pero entiendo que es una medida que se toma para facilitar la comprensión, y no hago más comentarios. Esta tabla se hizo muy famosa, la puso también Tony en la presentación suya anterior. Veis que en verde son circunstancias de baja transmisión, de bajo riesgo, y en rojo el más alto riesgo, y cómo va aumentando el riesgo en función de distintas variables. Primero, qué nivel de ocupación hay donde quiera que estemos, si estamos fuera o dentro, y qué nivel de ventilación, y luego qué actividad hacia abajo estamos haciendo, ¿no? Y qué medidas de precaución tenemos. Pues veis que cuando no tenemos ninguna precaución, estamos todos juntos y estamos en un sitio que no está ventilado, pues como hay alguien infectado, te infecta seguro, ¿no? Mientras que en el lado opuesto, pues la probabilidad es muchísimo más baja, estando callados, y sobre todo si veis que si usamos mascarilla, pues los colores se van más hacia lo verde, ¿no? Bueno, esto es una figura un poco empírica, ¿no? No creéis que está todo esto basado perfectamente en la evidencia, pero parece biológicamente plausible y parece que los datos van en general orientando a que en la mayoría de las circunstancias esto sería así. Bueno, os pongo este trabajo porque creo que es un estupendo resumen sobre la importancia de las intervenciones que se han llamado no farmacéuticas para la prevención de la transmisión, y básicamente viene a resumirnos la importancia del inóculo, de la cantidad de virus que espera una persona, eso que se ha llamado la carga viral y que Julio nos recuerda tantas veces, que cuidado con ese concepto, ¿no? En la infectividad y en la gravedad de la infección, ¿no? Probablemente sea relevante, en la mayoría de las enfermedades infecciosas lo es, y aquí lo debe ser, ¿no? Las mascarillas reducen la emisión de aerosol y con cierta protección, y la distancia y la ventilación pues son dos variables muy importantes. Bueno, un inciso. ¿Qué ha pasado con la gripe? Pues que no ha habido gripe, no ha habido virus respiratorio sincitial, prácticamente, salvo alguna excepción por ahí. Y fijaros, ¿no? Es que no ha habido gripe, vaya, sencillamente, ¿no? Esto le hace a uno pensar que algo haríamos mal, ¿no? Con la gripe, ¿no? Y nos hará pensar qué tenemos que hacer en el futuro. Y me hace pensar también que tenemos que reflexionar mucho sobre un concepto que seguramente es políticamente incorrecto, pero que me atrevo a introducir. ¿Cuántas muertes estamos como sociedad dispuestos a tolerar en función de las medidas que tomemos de prevención para la transmisión de determinadas infecciones, ¿no? Parece que hemos sido bastante tolerantes en el pasado, lo somos en la infección nosocomial, lo somos en la resistencia microbiana, sin duda, somos muy tolerantes, ¿no? La gente se sigue muriendo de esto y no hacemos grandes cosas o no se hacen unas inversiones demasiado importantes, y habrá que ver qué tenemos que hacer con esto, ¿no? Creo que es un tema de discusión precioso. Bueno, esto lo pongo porque creo que a muchos de nosotros, cuando empezamos a ver imágenes, ¿no? En China inicialmente, pero luego las hemos visto en nuestro país, en nuestros hospitales, ¿no? De estas fumigaciones masivas, estas limpiezas exhaustivas, pues a mí se me ponía un poco la cara, como decimos en Andalucía, cara de haba, porque no sabía muy bien esto, si tenía algún sentido, si significaba algo, si era relevante o no, ¿no? Hay varios trabajos, varias opiniones, pero también varios trabajos científicos que nos vienen a decir que la importancia de la contaminación de las superficies, que al principio parecía que era una cuestión espectacular, ¿no? Eso de que uno, esto de que los papeles del paciente que firma un consentimiento informado no los puede tocar nadie, los hemos metido en 78 bolsas de plástico y las muestras llegaban a microbiología, como contaba Julio antes, ¿no? Con un papel que no es bueno. Bueno, probablemente esto tiene importancia mucho menor de la que pensábamos. Es razonable que mantengamos un alto nivel de higiene de manos, faltaría más, ¿no? Para cualquier cosa, y es razonable, y estoy muy contento de que a uno le limpien la mesa en el bar cuando se sienta, porque antes no lo hacían, ¿no? Pero probablemente en cuanto a la transmisión del coronavirus, pues tiene una importancia muchísimo menor de la que se ha planteado, y por tanto a lo mejor tenemos que dejar de gastar dinero en limpiar cosas que no se han limpiado nunca en la historia, porque las personas no las podemos tocar. He visto limpiar pérgolas, el techo de una pérgola, ¿no? Porque en una comunidad que se ha gastado 6.000 euros para hacer eso. Bueno, esto es un poco el resumen de lo que dice el CDC, ¿no? El CDC dice, lleva una mascarilla, aléjate los 2 metros famosos, los 6 pies para ellos, evita la acumulación de personas y vacúnate, ¿no? Ellos han quitado de aquí la parte del contacto, ¿no? Y de hecho en sus recomendaciones dice, o en su documento dice que se disemina mucho menos por contacto de lo que se pensaba, y que probablemente eso es menos relevante de lo que pensaba.
ECDC todavía lo tiene aquí pero dice que son acciones posibles, ¿no? Y mete aquí la frecuencia de la limpieza y tal y cual, ¿vale? Pero lo tiene como una, digamos, una acción posible, pero no está entre las principales, ¿no? Que de nuevo son la distancia física. Sí se incluye, me parece bien, la higiene de manos, la etiqueta respiratoria, el uso de mascarilla y el quedarnos en casa, desde luego, si tenemos síntomas. Otro aprendizaje más, los niños, ¿no? Tuvimos muchísimo miedo con los niños al principio, primero por su salud y pronto ya vimos que no se afectaban demasiado por la enfermedad, pero seguía preocupándonos que fueran un foco de transmisión muy importante como lo son en el caso de la gripe. En el caso de la gripe sabemos que tienen una importancia epidemiológica muy alta, pues sin embargo en este virus creo que ya hay información suficiente para decir que los niños pueden transmitir la infección, pero no son o no tiene la misma importancia que en la gripe. Creo que podemos asegurar que su relevancia epidemiológica es significativamente inferior a la de los adultos y, por tanto, esto de que los colegios estén abiertos, pues a pesar de todo lo que se ha hablado y discutido, parece que tiene sentido siempre y cuando se tomen las medidas que comentamos de ventilación, distancia y uso de mascarillas, ¿no? Bueno, este es un documento del Ministerio en el que se trató esta cuestión de los aerosoles. La SEIM es firmante de este documento y he tenido la suerte de poder trabajar en él en representación de nuestra sociedad junto con Mar Tomás. Y bueno, tuvimos una discusión bastante importante con expertos del área de ventilación y tal, y aprendimos muchísimo de ellos y creo que será importante, ya digo, que se generen buenas evidencias sobre sistemas de ventilación que puedan mejorar esto, pero que todavía faltan evidencias relevantes. Y creo que sí es muy importante que recordemos que para evitar la infección, la transmisión, hacen falta poner en todas estas capas, ¿no? Todas estas capas de actuaciones que son cruciales, ¿no? Y bueno, voy a terminar con un comentario optimista, pero con un matiz. Este es un modelo matemático recién publicado en el que se analiza, en función de los datos del Reino Unido, qué pasaría o qué va a pasar si se levantan las medidas no farmacológicas en función de la vacunación de la población, ¿no? Pues ellos dicen, no voy a meterme en detalles de los modelos y tal, pero ellos nos vienen a decir que si las medidas empiezan a relajarse ya en este momento y ponen como un horizonte para retirar las medidas, se van retirando progresivamente las medidas no farmacológicas en verano, a principios de verano, pues es de esperar que en función de lo eficaces o no que sean esas otras medidas no farmacológicas, pues que podamos tener todavía, esto es mortalidad, esto no son casos de coronavirus, esto es mortalidad, podemos tener todavía una mortalidad muy importante en función de cómo sean esas medidas, ¿no? Y que necesitaríamos mantener unas medidas de prevención que sean capaces de prevenir el 85% de las transmisiones, aún con la vacunación al ritmo que va en el Reino Unido, para que la curva se quede aquí abajo, ¿no? Bueno, creo que esto es un mensaje importante, es decir, hasta que no alcancemos la situación de vacunación masiva, la inmunidad de rebaño, etcétera, no vamos a poder relajar las medidas. CDC ya es capaz de decirnos, sin embargo, que las personas que están vacunadas pueden relajar algunas medidas entre ellas. Es decir, probablemente las personas que están vacunadas a nivel individual pueden reducir algunas de esas medidas que ellos están tomando, pero la significación de esto sería que a nivel global o a nivel poblacional tenemos las medidas generales, ¿no? Ese sería un poco el resumen del mensaje este que os quiero transmitir con esto. Y bueno, por no gastar más tiempo, algunas conclusiones que yo pongo hasta ahora, porque algunas de las cosas que uno dice muy taxativamente, resulta que pasado mañana uno se las tiene que tragar, ¿no? Y con esta enfermedad ya me ha pasado a mí varias veces. Pues yo diría que ahora mismo sabemos que SARS-CoV-2 se transmite por gotas y por aerosoles y que hemos aprendido que esa diferenciación probablemente es muy relativa, que la transmisión no es un fenómeno uniforme, sino que ocurre en brotes grandes o pequeños, que la mascarilla y la distancia son medidas no farmacológicas muy importantes, que las superficies, sin embargo, no son tan importantes, no digo que no importen nada, pero no son tan importantes, que los niños transmiten poco, pero transmiten algo, y que tendremos que seguir con medidas adaptadas en vacunados y reducirlas progresivamente hasta conseguir la inmunidad de rebaño. Y bueno, una conclusión que yo no he revisado, pero que todos tenemos claro, es que solo la vacunación masiva nos sacará de esto. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención.